12. La inauguración del templo Stoddard se anunció para la tarde del 1 de noviembre. El agente de prensa había hecho un buen trabajo. La gente hablaba del evento, de Howard Rourke, de la obra maestra arquitectónica que la ciudad esperaba. La mañana del 31 de octubre, Hopton Stoddard volvió de su viaje alrededor del mundo. Ellsworth Toohey lo recibió en el muelle. La mañana del 1 de noviembre, Hopton Stoddard hizo público un comunicado donde anunciaba que no habría inauguración. No se dio ninguna explicación. La mañana del 2 de noviembre, el Banner publicó la columna Una vocecita de Ellsworth Toohey, titulada Sacrilegio. Decía lo siguiente: «Ha llegado la hora», dijo la morsa, «de hablar de muchas cosas, de barcos y zapatos y Howard Rourke, y de repollos y reyes, y de por qué el mar hierve, y de si Rourke tiene alas. No es nuestra misión, parafraseando a un filósofo que no es de nuestro agrado, hacer de matamoscas, pero cuando una mosca adquiere delirios de grandeza, los mejores debemos rebajarnos a hacer un pequeño trabajo de exterminio. Se ha hablado mucho últimamente de un tal Howard Rourke, puesto que la libertad de expresión es nuestra herencia sagrada e incluye la libertad de desperdiciar nuestro tiempo. No hay perjuicio alguno en hablar de ello, más allá de que uno pueda encontrar tareas más provechosas que hablar de un hombre que no parece tener otro mérito que el de construir un edificio que no se pudo terminar. No habría perjuicio si lo ridículo no se hubiese vuelto trágico y fraudulento. Howard Rourke, como no sabrá la mayoría de ustedes ni lo volverá a oír, es arquitecto. Hace un año se le confió un encargo de extraordinaria responsabilidad. Se le encargó construir un gran edificio durante la ausencia del propietario, que creyó en él y le dio plena libertad de acción. Si la terminología de nuestro derecho penal se pudiese aplicar al ámbito del arte, tendríamos que decir que lo presentado por el señor Rourke equivale a una malversación espiritual. El señor Hopton Stoddard, el destacado filántropo, tenía la intención de presentar a la ciudad de Nueva York un templo a la religión, una catedral no sectaria que simbolizara el espíritu de la fe humana. Lo que el señor Rourke ha construido para él podría ser un almacén, aunque no parece práctico. Podría ser un prostíbulo, que es lo más probable si consideramos cierta decoración escultórica. Desde luego, no es un templo. Parece como si una deliberada malicia hubiese revertido en este edificio cualquier concepto característico de una estructura religiosa. En lugar de ser recogido y austero, este supuesto templo es completamente diáfano, como una taberna del viejo oeste. En lugar de un espíritu de aflicción respetuosa, digno de un lugar donde uno contempla la eternidad y comprende el significado del hombre, este edificio tiene un carácter disoluto, de júbilo orgiástico. En lugar de líneas que se alcen al cielo, como requiere la propia naturaleza de un templo, como el símbolo de la búsqueda del hombre de algo más elevado que su pequeño ego, este edificio se jacta de su horizontalidad, con la panza hundida en el barro, declarando así su lealtad a lo carnal, glorificando los burdos placeres de la carne frente a los del espíritu. La estatua de un desnudo femenino en un lugar donde el hombre acude a elevarse habla por sí misma y no requiere más comentario. Una persona que entra en un templo quiere liberarse de sí misma, desea humillar su orgullo, confesar su indignidad, suplicar perdón. Lo consigue mediante un sentimiento de mísera humildad. La postura adecuada del hombre en la casa de Dios es la genuflexión. Nadie en su sano juicio se arrodillaría en el templo del señor Rourke. El lugar lo prohíbe. Las emociones que sugiere son de un carácter distinto: arrogancia, audacia, desafío, autoexaltación. No es la casa de Dios, sino la celda de un megalómano. No es un templo, sino su perfecta antítesis, una insolente burla a todas las religiones. Podríamos calificarlo de pagano si no fuese porque los paganos tenían fama de ser buenos arquitectos. Esta columna no defiende a ninguna confesión concreta, solo la simple decencia que exige que respetemos las convicciones religiosas de nuestro prójimo.
Nos vimos obligados a explicar a la opinión pública la naturaleza de este ataque deliberado a la religión. No podemos condonar un ultrajante sacrilegio. Si pareciera que nos hemos olvidado de nuestra función como críticos de los valores puramente arquitectónicos, solo podemos decir que la ocasión no invita a ello. Es un error ensalzar la mediocridad con cualquier intento de crítica seria. Nos parece recordar que Howard Rourke construyó alguna que otra cosa y que mostró la misma ineptitud, la misma cualidad chabacana de un aficionado con una ambición excesiva. Tal vez todos los hijos de Dios tengan alas, pero, por desgracia, no es el caso de todos los genios de Dios. Y esto, amigos míos, es todo. Nos alegramos de haber terminado nuestros quehaceres de hoy. Lo cierto es que no disfrutamos escribiendo obituarios. El 3 de noviembre, Hopton Stoddart interpuso una demanda contra Howard Rourke por incumplimiento de contrato y mala praxis, y pidió una indemnización por daños y perjuicios, la suma necesaria para que otro arquitecto modificara el templo. Había sido fácil persuadir a Hopton Stoddart. Había vuelto de su viaje impresionado por el espectáculo universal de la religión, en especial por las diversas formas en que la promesa del infierno se enfrentó a él en todo el mundo. Había llegado a la conclusión de que su vida le hacía merecer lo peor tras la muerte bajo cualquier doctrina religiosa. El viaje había sacudido la cordura que le quedaba. El personal del barco, en su viaje de vuelta, estaba seguro de que el anciano caballero estaba senil. La tarde de su regreso, Ellsworth Toohey lo llevó a ver el templo. Toohey no dijo nada. Hopton Stoddart se quedó mirándolo, y Toohey oyó cómo la dentadura postiza de Stoddart rechinaba espasmódicamente. El lugar no se parecía a nada de lo que hubiera visto Stoddart en todo el mundo, ni a nada que se hubiese imaginado. No sabía qué pensar. Cuando miró desesperado a Toohey, como pidiéndole auxilio, los ojos de Stoddart parecían de gelatina. Esperó. En ese momento Toohey podría haberlo convencido de cualquier cosa. Toohey habló y le dijo lo que después escribió en su columna. «Pero tú me dijiste que este Rourke era bueno», gimió Stoddart con pánico. «Esperaba que fuese bueno», respondió fríamente Toohey. «Pero entonces, ¿por qué?» «No lo sé», dijo Toohey, y su acusadora mirada dio a entender que había una culpa ominosa en todo aquello, y que la culpa era de Stoddart. Toohey no dijo nada en la limusina en el trayecto de vuelta al apartamento de Stoddart, donde éste le rogaba que hablara. Toohey no respondió. El silencio aterró a Stoddart. En el apartamento, Toohey lo condujo a un sillón y se quedó de pie ante él, sombrío como un juez. «Hopton, sé por qué ha pasado esto». «Ah, ¿por qué?» «¿Se te ocurre alguna razón por la que debiera haberte mentido?» «No, por supuesto que no. Eres el mayor experto y el hombre vivo más honrado, y no lo entiendo. Es que no lo entiendo en absoluto». «Yo sí. Cuando te recomendé a Rourke, tenía todos los motivos para esperar, con lo mejor de mi honrado criterio, que presentaría una obra maestra, pero no lo hizo. Hopton, ¿sabes qué poder puede trastocar todos los cálculos del hombre?» ¿Qué poder? Dios ha elegido esta forma de rechazar tu ofrenda. No te consideró digno de ofrecerle un santuario. Supongo que puedes engañarme a mí, Hopton, y a todos los hombres, pero no puedes engañar a Dios. Sabe que tu historial es más negro de lo que yo había sospechado. Siguió hablando un largo rato con calma y serenidad, ante aquel ovillo horrorizado. Al final dijo: «Parece obvio, Hopton, que no puedes comprar el perdón empezando por arriba. Solo los puros de corazón pueden construir un templo. Debes cruzar senderos de expiación más humildes antes de llegar a ese estadio. Debes desagraviar a tu prójimo antes de poder desagraviar a Dios. Este edificio no pretendía ser un templo, sino una institución para la caridad humana, como, por ejemplo, un hogar para los niños con discapacidad mental». Hopton Stoddart no quería asumir ese compromiso. «Más tarde, Ellsworth, más tarde», gimió. «Dame tiempo». Accedió a demandar a Rourke, como le sugirió Toohey, para recuperar los costes de las modificaciones necesarias, que decidiría más tarde cuáles serían.
Que no te sorprenda nada de lo que diga o escriba sobre esto, le dijo Tuggy al marcharse. Me veré obligado a fingir algunas cosas que no son del todo ciertas. Debo proteger mi propia reputación de una catástrofe de la que tienes tú la culpa, no yo. Solo recuerda que has jurado no revelar jamás quién te aconsejó contratar a Rourke. Al día siguiente apareció Sacrilegio en el banner, y con ello puso la mecha. El anuncio de la demanda de Stoddart la encendió. Nadie se habría visto impelido a emprender una causa por un edificio, pero se había atacado a la religión, y el agente de prensa había preparado demasiado bien el terreno. Los resortes de la atención pública habían sido heridos, y mucha gente pudo aprovecharse de ello. El clamor de indignación que se levantó contra Howard Rourke y su templo asombró a todos, excepto a Ellsworth Tuggy. Los clérigos condenaron el edificio en sus sermones. Los clubes de mujeres aprobaron resoluciones de protesta. Un comité de madres publicó en la página 8 de los periódicos una petición donde berreaban algo sobre la protección de sus hijos. Una actriz famosa escribió un artículo sobre la unidad esencial de todas las artes. Explicó que el templo Stoddart no tenía ningún sentido en la articulación estructural, y habló de la época en que hizo de María Magdalena en un gran drama bíblico. Una dama de la alta sociedad escribió un artículo sobre los exóticos templos que había visto en sus peligrosos viajes a la selva. Alabó la conmovedora fe de los salvajes y reprochó al hombre moderno su cinismo. El templo Stoddart, dijo, era un síntoma de debilidad y decadencia. El artículo iba ilustrado con una imagen de ella, vestida con pantalones bombachos y su esbelto pie sobre el cuello de un león muerto. Un profesor universitario escribió una carta al director sobre sus experiencias espirituales, y afirmó que no podría haberlas experimentado en un lugar como el templo Stoddart. Kiki Holcomb escribió una carta al director en la que explicaba sus puntos de vista sobre la vida y la muerte. La Asociación de Arquitectos de Estados Unidos emitió un solemne comunicado donde tildaba el templo de fraude espiritual y artístico. El Consejo de Constructores de Estados Unidos, el de Escritores y el de Artistas lanzaron comunicados similares, con menos solemnidad y un lenguaje más callejero. Nadie había oído hablar de ellos, pero eran consejos y tenían que hacer notar su voz. Un hombre le decía a otro: ¿sabes que el Consejo de Constructores de Estados Unidos ha dicho que este templo es un pedazo de callo arquitectónico? Con un tono que daba a entender que se codeaba con lo mejor del mundo del arte. El otro no quería responder que no había oído hablar de dicha asociación, pero respondía: esperaba que lo dijeran, ¿tú no? Hopton Stoddart recibió tantas cartas de solidaridad que empezó a ponerse bastante contento. Nunca había sido famoso antes. Ellsworth tenía razón, pensó. Sus hermanos lo estaban perdonando. Ellsworth siempre tenía razón. Los mejores periódicos se olvidaron del asunto al cabo de un tiempo, pero el Banner siguió con él. Había sido una bendición para el Banner. Gail Wynand siempre estaba fuera, navegando en su yate por el Océano Índico, y Alba Scarrett necesitaba una causa. Esta le iba bien. Ellsworth Tuggy no necesitaba hacer sugerencias. Scarrett se lanzó él solo a aprovechar la oportunidad. Escribió sobre el declive de la civilización y deploró la pérdida de la fe sencilla. Patrocinó un concurso de ensayos para estudiantes de instituto sobre este tema: ¿por qué voy a la iglesia? Publicó una serie de artículos ilustrados sobre las iglesias de nuestros hijos. Publicó fotografías de esculturas religiosas a lo largo de las épocas: la esfinge, las gárgolas, los tótems, y dio un lugar destacado a las imágenes de la estatua de Dominique, con sus correspondientes e indignados pies de foto, pero sin mencionar el nombre de la modelo. Publicó caricaturas de Rourke que lo mostraban como un bárbaro, con una piel de oso y una maza. Escribió muchas cosas ingeniosas sobre la Torre de Babel, que no podía alcanzar el cielo, y sobre Ícaro, que se desplomó con sus alas de cera. Ellsworth Tuggy permaneció a la expectativa. Hizo dos pequeñas sugerencias. En el archivo del Banner encontró una fotografía de Rourke en la inauguración de la casa en Wright. La fotografía del rostro de un hombre en un momento de exaltación, como publicó el Banner con este pie. ¿Satisfecho, don superhombre?
Hizo que Stoddart abriera el templo al público mientras esperaba el juicio por su demanda. El templo atrajo a multitudes de personas que dejaban dibujos obscenos e inscripciones en el pedestal de la estatua de Dominique. Unos pocos iban a mirar y admirar el edificio en silencio, pero eran de los que no tomaban parte en los asuntos públicos. Austen Heller escribió un furioso artículo en defensa de Rourke y del templo, pero él no era una autoridad en la arquitectura o la religión, y el artículo se ahogó en la tormenta. Howard Rourke no hizo nada. Le pidieron que hiciera declaraciones y se presentó un grupo de reporteros en su oficina. Habló sin rabia. Dijo: «No puedo decirle a nadie nada sobre mi edificio. Si preparase un revoltijo de palabras para rellenar el cerebro de los demás, sería un insulto hacia ellos y hacia mí. Pero me alegro de que hayan venido. Sí tengo algo que decir. Quiero pedirles a todas las personas interesadas en esto que vayan a ver el edificio, que lo miren y que después utilicen sus propias palabras si se molestan en hablar». El Banner publicó así la entrevista. El señor Rourke, que parece ser un sabueso de la publicidad, recibió a los reporteros con aires de insolencia presuntuosa y afirmó que la mente del público es un revoltijo. Optó por no hacer declaraciones, pero parecía ser muy consciente de las perspectivas publicitarias de la ocasión. Lo único que le importaba, explicó, era que su edificio lo viera el mayor número posible de gente. Rourke se negó a contratar a un abogado para que lo representara en el juicio que se iba a celebrar. Dijo que se ocuparía él mismo de su defensa y se negó a explicar cómo tenía previsto enfocarla, a pesar de las enojadas protestas de Austen Heller. «Austen, hay algunas reglas y estoy perfectamente dispuesto a obedecerlas. Estoy dispuesto a llevar el tipo de ropa que todo el mundo lleva, a comer la misma comida y a usar el mismo metro. Pero hay algunas cosas que no puedo hacer a su manera, y esta es una de ellas». «¿Qué sabes tú de juzgados y de derecho? Va a ganar». «¿A ganar qué? Su pleito». «¿Tiene alguna importancia el pleito? No hay nada que yo pueda hacer para impedirle tocar el edificio. Es suyo. Puede borrarlo de la faz de la tierra o hacer una fábrica de pegamento con él. Puede hacerlo, gane yo ese pleito o lo pierda. Pero se quedará con tu dinero para hacerlo». «Sí, quizá se quede con mi dinero». Stephen Mallory no hizo ningún comentario sobre nada, pero tenía la misma cara que la noche que Rourke lo vio por primera vez. «Steve, hablemos de ello, si te lo hace más fácil», le dijo Rourke una noche. «No hay nada de qué hablar», respondió con indiferencia Mallory. «Te dije que no creía que te dejaran sobrevivir». «Sandeces. No hay derecho a que temas por mí». «No temo por ti. ¿Para qué serviría? Es otra cosa». Días después, apoyado en el alféizar de la ventana de la habitación de Rourke, mirando a la calle, Mallory dijo de pronto: «Howard, ¿recuerdas cuando te hablé sobre aquel animal que temía? No sé nada sobre Ellsworth Toohey. Nunca lo había visto antes cuando le disparé. Solo había leído lo que escribe. Howard, le disparé porque creo que él lo sabe todo sobre ese animal». Dominique fue a la habitación de Rourke la tarde en que Stoddart anunció su demanda. No dijo nada. Puso su bolso debajo de la mesa y se quitó los guantes despacio, como si quisiera prolongar la intimidad de un gesto cotidiano allí, en su habitación. Se miró los dedos. Después levantó la cabeza. Su cara decía que era consciente del peor sufrimiento de Rourke, y que también era suyo y que quería llevarlo así, fríamente, sin pedir palabras que lo mitigaran. «Te equivocas», dijo él. Siempre podían hablar así entre ellos. Continuaron una conversación que no había empezado. «No me siento así», dijo con suavidad. «No quiero saberlo. Quiero que lo sepas. Lo que estás pensando es mucho peor que la realidad. No creo que me importe que lo vayan a destruir. Quizá duela tanto que ni siquiera sé que me duele, pero no lo pienso. Si quieres cargar con eso por mí, no cargues más que yo. No soy capaz de sufrir completamente. Nunca lo he hecho. Solo llega hasta cierto punto donde se para. Mientras exista un punto intacto, no es un verdadero dolor. No debes verlo así». «¿Dónde se para?» «Donde no puedo pensar en nada ni sentir nada salvo que yo he diseñado el templo. Yo lo construí. Ninguna otra cosa parece muy importante». «No deberías haberlo construido.
No deberías haberlo entregado a la clase de cosa que están haciendo. Eso no importa. Ni siquiera que lo vayan a destruir. Solo que haya existido. Ella sacudió la cabeza y dijo: ¿Ves lo que te estaba ahorrando cuando te quité aquellos encargos? Para no darles el derecho a hacerte esto. Ningún derecho a vivir en un edificio tuyo. Ningún derecho a tocarte, de ninguna manera. Cuando Dominique entró en el despacho de Touhy, él sonrió. Era una sonrisa acogedora y entusiasta, inesperadamente sincera. Se olvidó de controlarla mientras sus cejas se arrugaban con decepción. Por un instante el ceño fruncido y la sonrisa convivieron de forma ridícula. Estaba decepcionado porque no era su típica entrada dramática, no vio enfado ni burla. Entró como una bibliotecaria que iba a hacer un recado. «¿Qué te propones conseguir con esto?», preguntó Dominique. Él intentó recuperar el regocijo de su atípica contienda. Dijo: «Siéntate, querida. Estoy encantado de verte. Franca e irremediablemente encantado. Sí que te has tomado tu tiempo. Te esperaba mucho antes. He recibido tantos cumplidos por ese articulito mío que, la verdad, no me divertí nada. Quería saber qué piensas tú. ¿Qué te propones conseguir con esto? Oye, cariño, espero que no te haya importado lo que dije sobre esa inspiradora estatua tuya. Pensé que comprenderías que no pudiese dejar pasar eso. ¿Cuál es el propósito de la demanda? Ah, bien, quieres hacerme hablar. Y yo que quería oírte a ti. Pero medio placer es mejor que nada. Quiero hablar. Te he esperado con mucha impaciencia, pero sí querría que te sentaras. Estaré más cómodo. ¿No? Bueno, como prefieras, mientras no salgas corriendo. La demanda. Bueno, ¿no es evidente? ¿Cómo vas a pararlo con esto?, preguntó ella con el tono que se emplearía para recitar una lista de estadísticas. No probará nada, gane o pierda. Todo este asunto es solo una juerga para un montón de patanes. Asquerosa, pero sin sentido. No creo que tú pierdas tu tiempo con bombas fétidas. Todo esto estará olvidado antes de Navidad. Dios mío, debo de ser un fracaso. Nunca me consideré tan mal maestro. Que hayas aprendido tan poco en 2 años de estrecha colaboración conmigo es verdaderamente desalentador. Puesto que eres la mujer más inteligente que conozco, la culpa debe de ser mía. Bueno, a ver, sí has aprendido una cosa, que yo no pierdo el tiempo. Correcto, no lo hago. Y sí, querida, todo estará olvidado para Navidad. Y mira, esa será la hazaña. Uno puede luchar por una causa viva, pero no puedes luchar por una causa muerta. Las causas muertas, como todas las cosas muertas, no desaparecen, pero queda su materia descompuesta. Lo más desagradable que podría llevar tu nombre, el señor Hopton Stoddart, caerá en el olvido absoluto. El templo caerá en el olvido. La demanda caerá en el olvido. Pero esto es lo que quedará. Howard Rourke, pobre hombre. ¿Cómo puedes confiar en un hombre así? Es enemigo de la religión, es completamente inmoral. Antes de que te hayas dado cuenta, te habrá estafado con los costes de construcción. ¿Rourke? No es bueno. Fíjate que un cliente tuvo que demandarlo porque hizo una enorme chapuza de edificio. ¿Rourke? ¿Rourke? Espera un momento, ¿no es ese el tipo que salió en todos los periódicos por algún lío? Pero, ¿por qué fue? Algún tipo de sucio escándalo. El propietario del edificio, creo que era algo que iba contra la decencia pública. En todo caso, el propietario tuvo que demandarlo. ¿Y para qué? Cuando hay tantos arquitectos decentes para elegir. Lucha contra eso, querida. Cuéntame la forma de luchar contra eso. En especial cuando no tienes más armas que tu ingenio, que no es un arma, sino un gran lastre. Dominique lo miraba decepcionada. Escuchó con paciencia, con una mirada impasible que no se convertía en ira. Estaba de pie, delante de su mesa recta y contenida, como un centinela bajo una tormenta que sabe que tiene que aguantar y permanecer allí, aunque ya no pueda soportarlo. «Creo que quieres que siga», dijo Touhy. «Ahora ya sabes cuál es la peculiar eficacia de una causa muerta. No puedes salirte de ahí con palabras, no puedes explicarlo, no puedes defenderte, nadie quiere escuchar.
Ya es bastante difícil alcanzar la fama, pero es imposible cambiar su naturaleza una vez que la has alcanzado. No, nunca puedes arruinar a un arquitecto demostrando que es un mal arquitecto, pero puedes arruinarlo demostrando que es ateo, o porque alguien lo ha demandado, o porque se acostó con una determinada mujer, o porque les arranca las alas a las mariposas. ¿Que eso no tiene sentido?, dirás. Por supuesto que no lo tiene. Por eso funciona. La razón se puede combatir con la razón. ¿Cómo vas a combatir lo irracional? Tu problema, querida, y de la mayoría de la gente, es que no tienes el suficiente respeto a lo absurdo. Lo absurdo es el principal factor de nuestras vidas. No tienes ninguna posibilidad si es tu enemigo. Pero si puedes convertirlo en tu aliado... Ah, querida. Mira, Dominique, dejaré de hablar en cuanto dé señales de estar asustada. Sigue, dijo ella. Creo que ahora deberías hacerme una pregunta. O tal vez no quieres ser obvia y piensas que debo figurarme yo mismo la pregunta. Creo que tienes razón. La pregunta es ¿por qué elegí a Howard Rourke? ¿Por qué, citando mi propio artículo, mi función no es hacer de matamoscas? Cito ahora esto con un significado un poco distinto, pero lo pasaremos por alto. Además, esto me ha ayudado a conseguir lo que quería de Hopton Stoddart, que es solo un pequeño asunto colateral, una pura bagatela casual. Lo principal, en todo caso, es que todo el asunto ha sido un experimento. Solo una escaramuza de prueba, podríamos decir. Los resultados son de lo más satisfactorio. Si no estuvieses involucrada, serías la única persona que podría apreciar el espectáculo. En realidad, ya sabes que he hecho muy poco, si consideras la magnitud de lo que le siguió. ¿No te parece interesante ver una inmensa y compleja maquinaria, como nuestra sociedad, con todas las palancas, correas y engranajes conectados, como si hiciera falta un ejército para manipularla? Y resulta que si aprietas con tu meñique en un punto, el único punto vital, el centro de toda su gravedad, puedes hacer que todo eso se desmorone y se convierta en un montón de chatarra sin ningún valor. Se puede hacer, querida, pero lleva mucho tiempo. Lleva siglos. Yo tengo la ventaja de contar con muchos expertos que me precedieron. Creo que seré el último y el único con éxito de ese linaje, porque, aunque no soy más hábil de lo que fueron ellos, puedo ver con más claridad qué estamos persiguiendo. Sin embargo, eso es una abstracción. Si hablamos de la realidad concreta, ¿no te parece divertido mi pequeño experimento? A mí sí. Por ejemplo, ¿te das cuenta de que todas las personas equivocadas están en los lugares equivocados? Alba Scarrett, los profesores universitarios, los directores de los periódicos, las respetables madres y las cámaras de comercio deberían haber salido corriendo en defensa de Howard Rourke, si valoran sus propias vidas, pero no lo hicieron. Están apoyando a Hopton Stoddart. Del otro lado, oigo que un grupo de chalados radicales, izquierdistas de poca monta, que se hacen llamar la Nueva Liga del Arte Proletario, trataron de recabar apoyos para Howard Rourke. Dijeron que era una víctima del capitalismo, cuando tendrían que haber sabido que era a Hopton Stoddart a quien debían haber defendido. Rourke, por cierto, tuvo el buen juicio de negarse. Él lo entiende. Tú lo entiendes. Yo lo entiendo. No muchos más. Oh, vaya. La chatarra tiene su utilidad. Ella se dio la vuelta para salir del despacho. Dominique, no pensarás irte. Parecía dolido. ¿No vas a decir nada? ¿Nada en absoluto? No. Dominique, me estás fallando. Con lo mucho que te he esperado. Soy una persona muy autosuficiente, por norma, pero sí necesito público de vez en cuando. Eres la única persona con la que puedo ser yo mismo. Supongo que es porque me desprecias tanto que nada de lo que diga tendrá efecto alguno. Mira, lo sé, pero no me importa.
Además, los métodos que utilizo con otras personas nunca funcionarían contigo. Aunque parezca extraño, solo lo hará mi sinceridad. ¿Para qué demonios sirve una talentosa hazaña si nadie sabe que la has logrado? Tu viejo yo me diría en este momento que es la psicología del asesino que ha perpetrado el crimen perfecto y después confiesa porque no puede soportar la idea de que nadie sepa que es un crimen perfecto. Y yo respondería que tienes razón. Quiero un público. Ese es el problema de las víctimas, que ni siquiera saben que son víctimas, que es como debe ser. Pero después se vuelve monótono y se pierde la mitad de la gracia. Tú eres una pieza rara, una víctima que puede apreciar el arte de su propia ejecución. Por Dios santo, Dominique, ¿te marchas cuando prácticamente te estoy rogando que te quedes? Ella puso la mano sobre el pomo. Él se encogió de hombros y volvió a sentarse. «De acuerdo», dijo Tughy. «Por cierto, no intentes comprar a Hopton Stoddart. Ahora mismo está comiendo de mi mano. No venderá». Ella abrió la puerta, pero se detuvo y la volvió a cerrar. «Ah, sí», continuó Tughy. «Por supuesto que sé lo que has intentado. Es inútil. No eres tan rica. No tienes dinero suficiente para comprar ese templo y no podrías recaudarlo tampoco. Además, Hopton no va a aceptar ningún dinero de ti para pagar las modificaciones. También sé que se lo has ofrecido. Lo quiere de Rourke. Por cierto, no creo que a Rourke le gustara saber lo que has intentado». Tughy sonrió de un modo que exigía una protesta. La cara de Dominique no respondió. Se giró de nuevo hacia la puerta. «Solo una pregunta más, Dominique. El abogado del señor Stoddart quiere saber si te puede citar como testigo, como experta en arquitectura. ¿Doy por sentado que testificarás por la parte demandante?» «Sí, testificaré por la parte demandante». El proceso de Hopton Stoddart contra Howard Rourke empezó en febrero de 1931. El juzgado estaba tan lleno que las reacciones de la concurrencia solo se manifestaban en el lento movimiento que iba recorriendo las cabezas. Era una onda parsimoniosa, como las arrugas de la densa piel de un lobo marino. La muchedumbre formaba una masa parda con vetas de colores apagados, y parecía una tarta de frutas de todas las artes, recubierta con la crema rica y espesa de la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos. Había hombres distinguidos y bien vestidos, y mujeres con los labios apretados. Cada mujer parecía sentirse propietaria del arte practicado por sus acompañantes, un monopolio protegido de las miradas resentidas de los demás. Casi todo el mundo conocía a casi todo el mundo. En la sala había un ambiente congresual, de gala de apertura y de picnic familiar. Había un sentimiento, nuestro grupo, nuestros chicos, nuestro espectáculo. Stephen Mallory, Austen Heller, Roger Enright, Kent Lansing y Mike se sentaron juntos en una esquina. Intentaron no mirar a su alrededor. A Mike le preocupaba Stephen Mallory. Se mantuvo cerca de él. Insistió en sentarse a su lado y le echaba una ojeada cada vez que les llegaba algún trozo de conversación particularmente ofensivo. Finalmente Mallory se dio cuenta y dijo: «No te preocupes, Mike, no voy a gritar y no voy a disparar a nadie». «Vigila las tripas, chico, solo vigila las tripas. Un hombre no puede descomponerse solo porque tenga que hacerlo», dijo Mike. «Mike, ¿te acuerdas de la noche que nos quedamos hasta tan tarde que era casi de día y el coche de Dominique se quedó sin gasolina y no había autobuses y todos decidimos ir a pie a casa y el sol ya estaba en los tejados cuando el primero llegó a casa?» «Correcto, tú piensa en eso y yo pensaré en la cantera de granito». «¿Qué cantera de granito?» «Es algo que me sentó muy mal una vez, pero luego resultó que no tuvo ninguna importancia, a la larga». Tras las ventanas, el cielo estaba blanco y liso, como el vidrio esmerilado. La luz parecía provenir de la nieve acumulada en los tejados y las cornisas, una luz antinatural que hacía que todo dentro de la sala pareciera desnudo. El juez, sentado y encorvado en su alto estrado, parecía dormitar. Tenía una cara grande y arrugada, lo que le daba un aire virtuoso.
Tenía levantadas las manos a la altura del pecho, unidas por las yemas de los dedos. Hopton Stoddart no estaba presente. Lo representaba su abogado, un apuesto caballero, alto y serio como un embajador. Rourke estaba sentado solo a la mesa de la defensa. La muchedumbre lo había mirado fijamente y se había rendido irritada al no verse satisfecha. No parecía destruido ni desafiante. Parecía impersonal y tranquilo. Su actitud no era la de un personaje público en un lugar público, sino la de un hombre que está a solas en su habitación, escuchando la radio. No llevaba notas, ni había papeles en su mesa, solo un sobre grande marrón. La multitud le habría perdonado cualquier cosa, salvo que un hombre pudiera mantener la normalidad bajo las vibraciones de su enorme desprecio colectivo. Algunos se habían preparado para compadecerse de él. Todos lo odiaron al cabo de unos minutos. El abogado de la parte demandante expuso sus argumentos con un simple discurso de apertura. Era cierto, admitió, que Hopton Stoddart le había dado a Rourke plena libertad para diseñar y construir el templo. La cuestión era, sin embargo, que el señor Stoddart había especificado claramente que esperaba un templo, y el edificio en cuestión no podía considerarse un templo bajo ningún parámetro conocido, como se propuso demostrar el abogado con la ayuda de las mejores autoridades en la materia. Rourke renunció a su derecho a hacer una declaración inicial al jurado. Ellsworth Monckton Toohey fue el primer testigo llamado a declarar por la parte demandante. Se sentó en el borde de la silla de los testigos y se inclinó hacia atrás, apoyado en la rabadilla. Levantó una pierna y la cruzó en horizontal sobre la otra. Parecía entretenido, aunque se las arreglaba para dar la impresión de que era una protección muy cultivada para no parecer aburrido. El abogado le hizo una larga lista de preguntas sobre sus méritos profesionales al señor Toohey, entre ellas el número de ejemplares vendidos de su libro Sermones en Piedra. Después leyó en alto el artículo de Toohey titulado Sacrilegio, y le pidió que declarara si lo había escrito él mismo. Toohey declaró que sí. Después siguió una lista de preguntas en términos eruditos sobre los méritos arquitectónicos del templo. Toohey afirmó que no tenía ninguno. Después le siguió un repaso histórico. Toohey, que habló con sencillez y naturalidad, hizo un breve esbozo de todas las civilizaciones conocidas y sus extraordinarios monumentos religiosos, desde los incas a los fenicios y los rapanúis, e incluso siempre que le fue posible, las fechas en que se empezaron a construir estos monumentos y las fechas en que se terminaron, la cantidad de mano de obra empleada en su construcción y su coste aproximado en dólares actuales. El público escuchó embobado. Toohey afirmó que el templo Stoddart contradecía cualquier ladrillo, piedra y precepto de la historia. «Me he esforzado por demostrar», dijo para terminar, «que las dos cosas imprescindibles en el concepto de un templo son un sentido de asombro reverencial y un sentido de humildad humana. Hemos señalado las gigantescas proporciones de los edificios religiosos, las líneas encumbradas, los horribles, grotescos y monstruosos dioses, o más tarde, las gárgolas. Todo tiende a imprimir en el hombre su esencial insignificancia, a aplastarlo por su simple magnitud, a imbuirlo del terror sagrado que conduce a la docilidad de la virtud. El templo Stoddart es una descarada negación de todo nuestro pasado, un insolente no arrojado a la cara de la historia. Podría aventurarme a adivinar la razón por la que este juicio ha despertado tanto interés en la opinión pública. Todos hemos reconocido de manera instintiva que esto afecta a una cuestión moral que va mucho más allá de sus aspectos jurídicos. Este edificio es un monumento a un profundo odio a la humanidad. Es el ego de un hombre que desafía los impulsos más sagrados de toda la humanidad, de cualquier persona común, de cualquier persona en esta sala. No se trataba de un testigo en un tribunal, sino de Ellsworth Toohey dando un discurso en un mitin, y la reacción fue inevitable. El público estalló en aplausos. El juez usó su mazo y amenazó con evacuar la sala. Se restableció el orden, pero no las caras de la multitud, que siguieron reflejando una lasciva arrogancia virtuosa.
Resultaba grato ser nombrado e incorporado a la causa como la parte damnificada. Las 3/4 partes de ellos no habían visto nunca el templo Stoddart. «Gracias, señor Tuggy», dijo el abogado con una leve inclinación. Después se volvió hacia Rourke y dijo con delicada cortesía: «Su turno». «No hay preguntas», dijo Rourke. Ellsworth Tuggy levantó una ceja y bajó del estrado con pesar. «Señor Peter Keating», llamó el abogado. Keating tenía muy buena cara, fresca, como si hubiera dormido muy bien la noche anterior. Subió al estrado de los testigos con una especie de entusiasmo colegial, balanceando los hombros y los brazos sin necesidad. Prestó juramento y respondió animado a las primeras preguntas. Su postura en el asiento de los testigos era extraña. Tenía el torso inclinado hacia un lado con presuntuosa displicencia, y un codo apoyado en el brazo de la silla, pero los pies estaban firmemente plantados en el suelo, rectos, y las rodillas muy apretadas. No miró en ningún momento a Rourke. «¿Podría citar, por favor, algunos de los edificios más destacados que ha diseñado usted, señor Keating?», preguntó el abogado. Keating empezó con una lista de nombres impresionantes. Los primeros le salieron muy rápido, y después empezó a ir cada vez más lento, como si quisiera parar. El último murió en el acto, inacabado. «¿No se está olvidando del más importante, señor Keating? ¿No diseñó usted el edificio Cosmo Slotnick?», preguntó el abogado. «Sí», murmuró Keating. «Bien, señor Keating. ¿Estudió usted en el Instituto Tecnológico de Stanton durante el mismo período que el señor Rourke?». «Sí». «¿Qué puede decirnos del paso del señor Rourke por allí?». «Lo expulsaron». «¿Lo expulsaron porque fue incapaz de cumplir con las elevadas exigencias de ese instituto?». «Sí, así fue». El juez miró a Rourke. Un abogado habría protestado por considerar el testimonio irrelevante. Rourke no protestó. «En aquella época, ¿pensaba que él mostraba algún talento para el oficio de la arquitectura?». «No». «¿Podría, por favor, hablar un poco más alto, señor Keating?». «No, pensaba que tuviera ningún talento». Le estaban ocurriendo cosas extrañas a la puntuación oral de Keating. Algunas palabras las pronunciaba de manera muy tajante, como si colocara un signo de exclamación detrás de cada una. Otras le salían juntas, como si no se quisiera detener para no oírlas. No miró al abogado y mantuvo los ojos en el público. A veces parecía un chaval que venía de una juerga, un chaval que acababa de dibujarle un bigote a una bella joven de algún anuncio de dentífrico en el metro. Después parecía como si le estuviese suplicando apoyo a la multitud, como si lo estuviesen juzgando a él ante ellos. «¿En una ocasión le dieron trabajo al señor Rourke en su oficina?». «Sí». «¿Y se vieron obligados a despedirlo?». «Sí, lo hicimos». «¿Por su incompetencia?». «Sí». «¿Qué puede decirnos de la carrera posterior del señor Rourke?». «Bueno, ya sabe, carrera es un término muy relativo. Por volumen de logros, cualquier dibujante de nuestra oficina ha hecho más que el señor Rourke. A 1 o 2 edificios no lo llamamos carrera. Nosotros construimos eso cada mes, más o menos». «¿Podría darnos su opinión profesional sobre su trabajo?». «Bueno, creo que es inmaduro, muy deslumbrante, incluso bastante interesante a veces, pero, en esencia, adolescente». «¿Entonces el señor Rourke no puede ser considerado un verdadero arquitecto?». «No en el sentido en el que hablamos del señor Ralston Holcomb, el señor Guy Francon o el señor Gordon Prescott. No. Pero, por supuesto, quiero ser justo. Creo que el señor Rourke tiene posibilidades muy definidas, en particular en los problemas de pura ingeniería. Podría llegar a ser algo. He intentado hablar con él sobre ello. He intentado ayudarlo, sinceramente, pero era como hablar con una de sus piezas de hormigón armado. Sabía que llegaría a algo como esto. No me sorprendió cuando me enteré de que al final un cliente había tenido que demandarlo». «¿Qué nos puede decir sobre la actitud del señor Rourke hacia sus clientes?». «Bueno, esa es la cuestión. Esa es justo la cuestión. A él no le importa lo que piensen o quieran los clientes.
lo que nadie en el mundo piense o quiera. Ni siquiera comprende que a otros arquitectos les pueda importar. No admite eso, ni siquiera comprensión, ni siquiera lo suficiente para mostrar un poco de respeto. No veo qué tiene de malo intentar complacer a la gente. No veo qué tiene de malo querer ser cordial y caerle bien a la gente y ser popular. ¿Por qué eso es un crimen? ¿Por qué te despreciaría alguien por eso? Despreciarte todo el tiempo, día y noche, sin darte un momento de paz, como la tortura de la gota china, ya sabe, cuando te vierten agua en la cabeza, gota a gota. La gente del público empezó a darse cuenta de que Peter Keating estaba borracho. El abogado frunció el ceño. Habían ensayado el testimonio, pero se estaba descarrilando. Bien, ahora, señor Keating, quizás sería mejor que nos hablara de la opinión del señor Rourke sobre la arquitectura. Se lo diré si lo quiere saber. Piensa que deberían quitarse los zapatos y arrodillarse para hablar de arquitectura. Eso es lo que piensa. Pero, ¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué? Es un negocio como otro cualquiera, ¿no? ¿Qué tiene de sagrado, maldita sea? ¿Por qué tiene que entusiasmarnos a todos? Solo somos hombres. Queremos ganarnos la vida. ¿Por qué las cosas no pueden ser simples y fáciles? ¿Por qué tenemos que ser una especie de malditos héroes divinos? Bueno, señor Keating, creo que nos estamos desviando ligeramente del tema. Nosotros... No, nosotros no. Sé de lo que hablo. Y usted también. Todos lo saben. Todos los que están aquí. Estoy hablando sobre el templo. ¿No se dan cuenta? ¿Por qué elegir a un demonio para construir un templo? Solo se debería elegir a un tipo de hombre muy humano para hacerlo. Un hombre que comprende y perdona. Un hombre que perdona. Para eso vas a la iglesia, para ser perdonado. Sí, señor Keating, pero hablando del señor Rourke. ¿Qué pasa con el señor Rourke? No es arquitecto, no es bueno. ¿Por qué debería darme miedo decir que no es bueno? ¿Por qué lo temen todos? Señor Keating, si no se encuentra bien y quiere retirarse... Keating lo miró, como si se despertara. Intentó controlarse. Al cabo de un rato dijo con la voz aplanada, resignado. No, estoy bien. Les diré lo que quieran. ¿Qué es lo que quieren que les diga? ¿Podría explicarnos, en términos profesionales, su opinión sobre el edificio conocido como el Templo Stoddart? Sí, cómo no. El Templo Stoddart, el plano del Templo Stoddart, no está debidamente articulado, lo que conduce a una confusión espacial. No hay un equilibrio entre las masas, carece del sentido de simetría, sus proporciones son inadecuadas. Hablaba con monotonía, con el cuello rígido, se estaba esforzando para que no se le cayera hacia adelante. Es desproporcionado y contradice los principios fundamentales de la composición. El efecto que produce es... Más alto, por favor, señor Keating. El efecto que produce es el de la vulgaridad y el analfabetismo arquitectónico. Demuestra que no hay ningún sentido de la estructura, ningún instinto para la belleza, ninguna imaginación creativa, ninguna... Cerró los ojos. Ninguna integridad artística. Gracias, señor Keating. Eso es todo. El abogado se volvió hacia Rourke y dijo nervioso. Su turno. No hay preguntas, dijo Rourke. Eso puso fin al primer día de juicio. Aquella noche Mallory, Heller, Mike, Enright y Lansing se encontraron en la habitación de Rourke. No se habían consultado unos a otros, pero fueron todos allí, llevados por el mismo sentimiento. No hablaron sobre el juicio, pero no había tensión ni hicieron ningún esfuerzo consciente para evitar el tema. Rourke se sentó a su mesa de dibujo y habló con ellos sobre el futuro de la industria del plástico. Mallory soltó de pronto una carcajada, sin motivo aparente. —¿Qué pasa, Steve? —preguntó Rourke. —Solo pensé, Howard, vinimos todos aquí a ayudarte, a animarte, pero eres tú el que nos estás ayudando a nosotros. Estás dando apoyo a tus apoyos, Howard. Aquella noche, Peter Keating lo pasó echado en la mesa de una taberna clandestina, con el brazo alargado y la cara apoyada en él. Durante los 2 días siguientes declararon varios testigos por la parte demandante. Cada interrogatorio empezó con preguntas orientadas a exponer los logros profesionales de los testigos. El abogado los iba guiando con sus preguntas como un experto agente de prensa.
Austenheller dijo que los arquitectos deberían luchar por el privilegio de ser llamados al estrado de los testigos, porque suponía una abundante publicidad en un oficio normalmente silencioso. Ninguno de los testigos miró a Rourke. Él los miraba, escuchaba los testimonios y en su turno decía a cada uno: «No hay preguntas». En el estrado, Ralston Holcomb, con una vaporosa corbata y un bastón dorado, tenía el aspecto de un gran duque o un músico que tocara en las terrazas de las cervecerías. Su testimonio fue largo y académico, pero se podría resumir así: «Es todo absurdo, es todo absurdamente pueril. No puedo decir que sienta mucha simpatía por el señor Houghton Stoddart. Debería haberse informado mejor. Es un hecho científico que el estilo arquitectónico del Renacimiento es el único apropiado para nuestra época. Si los mejores, como el señor Stoddart, se niegan a reconocer esto, ¿qué se puede esperar de toda esa clase de advenedizos y aspirantes a arquitectos y del populacho en general? Se ha demostrado que el Renacimiento es el único estilo permisible para todas las iglesias, templos y catedrales. ¿Qué se piensa de Sir Christopher Wren? Se ríen de él, y recuerden el mayor monumento religioso de todos los tiempos, la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Van a mejorar la de San Pedro? Y si el señor Stoddart no insiste específicamente en el Renacimiento, ha tenido justo lo que merecía, ha recibido su justo merecido». Gordon L. Prescott llevaba un suéter de cuello vuelto bajo una chaqueta de tartán, unos pantalones de tweed y unos pesados zapatos de golf. Dijo: «La correlación entre lo trascendental y lo puramente espacial en el edificio del que hablamos es un absoluto disparate. Si tomamos lo horizontal como unidimensional, lo vertical como bidimensional, lo diagonal como tridimensional y la interpenetración de los espacios como tetradimensional, pues la arquitectura es un arte tetradimensional, podemos ver muy fácilmente que este edificio es homoloidal, o llano, dicho en lenguaje para legos. El flujo de la vida que proviene de dar sentido al caos, o si lo prefieren, de la unidad en la diversidad y viceversa, que es la materialización de la contradicción intrínseca de la arquitectura, aquí está ausente por completo. De verdad que intento expresarme con la mayor claridad que puedo, pero es imposible exponer un enunciado dialéctico cubriéndolo con la vieja hoja de parra de la lógica, solo en aras del ego y su pereza mental». John Eric Knight testificó con modestia y sin reparos que había contratado a Rourke en su oficina, que Rourke había sido un empleado en el que no se podía confiar, desleal y sin escrúpulos, y que Rourke había empezado su carrera robándole un cliente. Al cuarto día del juicio, el abogado de la parte demandante llamó a su último testigo. «Señorita Dominique Francon», anunció solemne. Mallory suspiró, pero nadie lo oyó. Mike le agarró la muñeca y le hizo estarse quieto. El abogado se había reservado a Dominique para su momento culminante, en parte porque esperaba mucho de ella, y en parte porque estaba preocupado. Fue la única testigo que no había ensayado. Se había negado a recibir instrucción. Ella nunca había mencionado el templo Stoddart en su columna, pero el abogado había revisado sus anteriores escritos sobre Rourke y Ellsworth Toohey le había aconsejado que la llamara. Dominique se mantuvo un instante en el estrado de los testigos mirando lentamente a la muchedumbre. Su belleza era deslumbrante, pero demasiado impersonal, como si no le perteneciera. Parecía estar en la sala como una entidad separada. La gente pensó en una visión que no terminaba de revelarse, en una víctima en un cadalso, en una persona que se pasa la noche en la barandilla de un transatlántico. «¿Cómo se llama?» «Dominique Francon». «¿Y a qué se dedica, señorita Francon?» «Trabajo en un periódico». «¿Es usted la autora de la brillante sección Su casa que aparece en el banner de Nueva York?» «Soy la autora de Su casa». «¿Su padre es Guy Francon, el eminente arquitecto?» «Sí. Se le pidió a mi padre que viniera aquí a testificar. Se negó. Dijo que le daban igual los edificios como el templo Stoddart, pero que no le parecía bien que nos estuviésemos comportando con caballerosidad». «Bien, señorita Francon, pero podríamos limitarnos a responder a las preguntas. Sin duda tenemos la suerte de poder contar con su presencia, ya que es usted nuestro único testigo femenino,
y las mujeres siempre han tenido el sentido más puro de la fe religiosa. Al ser además una destacada autoridad sobre arquitectura, está eminentemente cualificada para darnos lo que podría llamar, con todo respeto, el punto de vista femenino sobre el caso. ¿Nos podría decir con sus propias palabras lo que piensa del templo Stoddart? Creo que el señor Stoddart ha cometido un error. No habría habido ninguna duda sobre la justicia en esta causa si en su demanda no hubiese reclamado los costes de las modificaciones, sino de su demolición. El abogado parecía aliviado. ¿Podría explicar sus razones, señorita Francon? Se las he escuchado a todos los testigos en este juicio. Entonces, entiendo que está de acuerdo con los testimonios previos. Completamente, aún más que las personas que han testificado. Eran testigos muy convincentes. ¿Podría aclarar eso, señorita Francon? ¿A qué se refiere? A lo que dijo el señor Tuggy. Ese templo es una amenaza a todos nosotros. Ah, entiendo. El señor Tuggy entendió muy bien el problema. ¿Quiere que lo aclare con mis propias palabras? Desde luego. Howard Rourke construyó un templo al espíritu humano. Su visión es la de un hombre fuerte, orgulloso, limpio, sabio e impávido. Vio al hombre como un ser heroico, y construyó un templo a eso. Un templo es un lugar a donde el hombre va a experimentar la exaltación. Pensó que esa exaltación proviene de la consciencia de sentirse libre de culpa, de ver la verdad y alcanzarla, de vivir conforme a tu mayor potencial, de no conocer la vergüenza y no tener causas para ella, de ser capaces de quedarse desnudos a plena luz del día. Pensó que esa exaltación significa la alegría, y que la alegría es un derecho natural del hombre. Pensó que un lugar construido como escenario para el hombre es un espacio sagrado. Eso es lo que Howard Rourke pensó del hombre y de la exaltación. Pero Ellsworth Tuggy dijo que este templo era un monumento a un profundo odio a la humanidad. Ellsworth Tuggy dijo que la esencia de la exaltación es temer a tu ingenio, venirte abajo y denigrarte. Ellsworth Tuggy dijo que era una depravación no dar por sentado que el hombre necesita un perdón. Ellsworth Tuggy vio que este edificio era del hombre y de la tierra, y Ellsworth Tuggy dijo que este edificio tenía la panza hundida en el barro. Glorificar al hombre, dijo Ellsworth Tuggy, era glorificar el burdo placer de la carne, porque el reino del espíritu está fuera del alcance del hombre. Para entrar en ese reino, dijo Ellsworth Tuggy, el hombre debe convertirse en un mendigo, arrodillarse. Ellsworth Tuggy es un amante de la humanidad. Señorita Francon, aquí no estamos hablando del señor Tuggy, si pudiera limitarse a... No estoy condenando a Ellsworth Tuggy, estoy condenando a Howard Rourke. Un edificio, dicen, debe ser parte de su lugar. ¿En qué clase de mundo construyó Rourke su templo? ¿Para qué clase de hombres? Mire a su alrededor. ¿Puede un templo ser sagrado y ser un escenario para un hombre como el señor Hopton Stoddart? ¿Para el señor Ralston Holcomb? ¿Para el señor Peter Keating? Cuando los mira, odia a Ellsworth Tuggy o condena a Howard Rourke por la inenarrable indignidad que ha cometido. Ellsworth Tuggy tiene razón. Ese templo es un sacrilegio, pero no el sentido en que él lo dice. Aunque creo que el señor Tuggy lo sabe. Cuando ves a un hombre arrojar perlas a los cerdos, sin recibir siquiera una chuleta a cambio, no es el puerco lo que te indigna, sino el hombre que valoró tan poco sus perlas que estuvo dispuesto a tirarlas al lodo y permite que den pie a todo un concierto de gruñidos, transcritos por los taquígrafos del juzgado. Señorita Francon, dudo mucho que esta parte de su testimonio sea relevante o admisible. La testigo debe poder declarar, dijo el juez inesperadamente. El juez estaba aburrido y le gustaba ver el cuerpo de Dominique. Además sabía que el público lo estaba disfrutando, excitado por el puro escándalo, aunque sus simpatías estuviesen con Hopton Stoddart. Señoría, parece que ha habido cierto malentendido, dijo el abogado. Señorita Francon, ¿a favor de quién está testificando? ¿Del señor Rourke o del señor Stoddart? Del señor Stoddart, por supuesto. Estoy exponiendo los motivos por los que el señor Stoddart debería ganar este caso. He jurado decir la verdad. Continúe, dijo el juez. Todos los testigos han dicho la verdad, pero no toda la verdad. Solo estoy rellenando los huecos. Tenían razón, el templo Stoddart es una amenaza a muchas cosas. Si se le permitiera existir, nadie se atrevería a mirarse en el espejo, y hacerle eso a los hombres es una crueldad. Pídales algo a los hombres. Pídales que alcancen la riqueza, la fama, el amor, la brutalidad,
el asesinato, el autosacrificio, pero no les pida respeto hacia sí mismos, porque lo odiarán a muerte. Ellos lo saben bien. Deben de tener sus motivos, pero por supuesto no dirán que te odian. Dirán que tú los odias a ellos. Se acerca bastante a eso, supongo. Ellos saben las emociones que esto implica. Así son los hombres como ellos. Así que, ¿para qué sirve utilizar un mártir para lo imposible? ¿Para qué sirve construir un edificio para un mundo que no existe? Señoría, no veo qué relación puede tener esto. Estoy argumentando su caso. Estoy argumentando por qué deben ir con Ellsworth Toohey, como lo harán de todos modos. Hay que destruir el templo Stoddart. No para salvar a los hombres de él, sino para salvarlo a él de los hombres. ¿Cuál es la diferencia en todo caso? El señor Stoddart gana. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se está haciendo aquí, excepto en una cuestión. No creo que se nos deba permitir pasarla por alto. Destruyámoslo, pero no finjamos que estamos llevando a cabo un acto de virtud. Digamos que somos topos y estamos en contra de las montañas. O quizá que somos lemmings, esos animales que no pueden evitar nada hacia su autodestrucción. Soy plenamente consciente en este momento de que soy tan fútil como Howard Rourke. Este es mi templo Stoddart, el primero y el último. E inclinó la cabeza ante el juez. Eso es todo, señoría. Su turno, le dijo el abogado a Rourke de malas maneras. No hay preguntas, dijo Rourke. Dominique abandonó el estrado. El abogado se inclinó ante el estrado y dijo: No hay más preguntas. El juez se volvió hacia Rourke y le hizo un vago gesto invitándolo a proceder. Rourke se levantó y se dirigió al estrado. Con el sobre marrón en la mano, sacó del sobre 10 fotografías del templo Stoddart y las puso encima de la mesa del juez. Dijo: La defensa ha concluido.